Bienvenido a tu canal, Algo Paranormal. En este vídeo se cuenta la leyenda del sótano, donde un grupo de amigos fueron a investigar a la fábrica, pero fue la peor decisión de sus vidas. Ponte cómodo, que empezamos. En el corazón del pueblo de Greenfield se alzaba una antigua fábrica, un coloso de piedra y metal que se erguía como un guardián silencioso en las afueras del pequeño asentamiento. Sus paredes, gastadas por el tiempo y marcadas por las inclemencias del clima, proyectaban una sombra ominosa sobre las calles empedradas y los hogares de los lugareños. La fábrica, una vez próspera y bulliciosa, yacía ahora en silencio. Sus entrañas vacías y sus ventanas rotas susurraban historias olvidadas de días mejores. Sin embargo, entre todas las historias que se contaban sobre la fábrica abandonada, una era la más inquietante, la leyenda del sótano. Se decía que bajo la estructura de piedra y metal yacía un laberinto de pasillos oscuros y cámaras olvidadas, un lugar que ningún ser humano osaba explorar. Las historias hablaban de susurros inquietantes que se alzaban desde las profundidades, de sombras que se retorcían en la oscuridad y de una presencia malévola que acechaba entre las sombras. Desde que era niño, escuchó las advertencias sobre el sótano de la fábrica. Sus padres, sus abuelos y los lugareños más ancianos hablaban en susurros sobre el peligro que acechaba bajo la estructura, sobre las almas perdidas que vagaban por sus pasillos y las criaturas que acechaban en las sombras. Creció con el eco de esas advertencias resonando en su mente, alimentando su curiosidad y avivando su deseo de explorar los misterios prohibidos de la fábrica. A medida que pasaban los años, la fábrica abandonada se convirtió en un símbolo de intriga y peligro para él y sus amigos. En las noches tranquilas, cuando la oscuridad envolvía el pueblo y la luna brillaba en lo alto, se reunían en secreto para intercambiar historias de terror sobre la fábrica y planear expediciones audaces al corazón de su oscuridad. La noche en que decidieron desafiar las advertencias y explorar el sótano de la fábrica sería recordada como un momento crucial en sus vidas, un giro oscuro en una historia que aún estaba por desplegarse. En el silencio de la noche, bajo el resplandor pálido de la luna, se aventuraron hacia la entrada de la fábrica, con corazones llenos de emoción y temor, sin saber que estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el destino de Greenfield para siempre. La puerta oxidada de la fábrica crujía al abrirse, como si protestara por ser perturbada después de tanto tiempo en silencio. Con linterna en mano y corazones latiendo con fuerza, se adentraron en la oscuridad, guiados por la promesa de lo desconocido y el eco de sus propias respiraciones. El aire dentro de la fábrica estaba cargado de un olor a humedad y abandono, y el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos como un eco de un pasado olvidado. A medida que avanzaban por los pasillos, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y danzando en las paredes como espectros fugaces. Cada crujido de madera, cada susurro del viento, alimentaba su inquietud y su sentido de lo desconocido. Sin embargo, la curiosidad y la emoción los impulsaban hacia adelante, hacia el corazón de la fábrica y hacia el misterio que yacía en su interior. Finalmente, llegaron al sótano, un laberinto de pasillos oscuros y cámaras olvidadas que se extendían ante ellos como un laberinto enrevesado. El aire aquí abajo era más denso, más pesado, como si estuvieran respirando la esencia misma de la oscuridad. Una sensación de malestar se apoderó de ellos, un presentimiento de que estaban pisando terreno sagrado y profano al mismo tiempo. Con paso vacilante, exploraron los recovecos del sótano, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillas afiladas. Se encontraron con salas vacías y polvorientas, con pilas de cajas oxidadas y máquinas olvidadas. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a percibir algo más, un susurro apenas audible que parecía emanar de las mismas paredes, un murmullo inquietante que los llenaba de temor y asombro. De repente, una luz titilante apareció ante ellos, una luz que parecía flotar en el aire como una llama solitaria en la oscuridad. Intrigados, siguieron la luz, dejándose guiar por su brillo tentador hacia lo desconocido. Pero a medida que se acercaban, la luz se desvanecía ante sus ojos, como si fuera solo una ilusión, un eco de algo que una vez estuvo allí pero ya no lo estaba. Y entonces, en la oscuridad, algo cambió. Un sonido, apenas audible al principio, resonó en los pasillos del sótano, un susurro siniestro que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Se detuvieron, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, mientras el sonido se intensificaba a su alrededor, envolviéndolos en una cacofonía de voces susurrantes y susurros inquietantes. Entonces, en un instante, el mundo se detuvo. Un silencio sepulcral descendió sobre ellos,
Un silencio tan profundo y penetrante que parecía consumir todo a su paso. Y en ese silencio, vieron algo, una sombra oscura y retorcida que se alzaba ante ellos como un espectro de la noche. Un grito rasgó el aire, un grito de terror y asombro que se perdió en la oscuridad mientras la sombra los envolvía, devorando sus esperanzas y sus sueños en un abrazo de oscuridad. Y así, en la penumbra del sótano, se desvanecieron, sus voces silenciadas por el eco del pasado y sus destinos sellados por el abrazo implacable de la noche. Y mientras el silencio caía sobre la fábrica una vez más, una pregunta quedaba suspendida en el aire. Una pregunta sin respuesta, un misterio sin resolver que perduraría en las sombras por siempre jamás. La oscuridad se cernía sobre el sótano, envolviendo a los intrépidos exploradores en un abrazo gélido que parecía extraer la esperanza de sus corazones. La sombra oscura, como una presencia tangible, los rodeaba, alimentando sus miedos y sus dudas con cada suspiro. Con paso vacilante, intentaron avanzar, pero la oscuridad parecía resistirse a ser penetrada, como si fuera un velo impenetrable que ocultaba secretos antiguos y prohibidos. Una sensación de claustrofobia los invadió, como si estuvieran atrapados en un laberinto de pesadilla del cual no había escape. De repente, un destello de luz brilló en la distancia, un destello que parecía susurrar promesas de redención y salvación. Con un atisbo de esperanza, se dirigieron hacia la luz, dejándose guiar por su resplandor tentador. Pero a medida que se acercaban, la luz se desvanecía ante sus ojos, como una ilusión fugaz que se desvanece con el amanecer. Una sensación de desesperación los invadió, una sensación de estar atrapados en un ciclo interminable de tinieblas y desesperación. Entonces, en la oscuridad, algo cambió. Un sonido, apenas audible al principio, resonó en los rincones del sótano, un sonido que parecía arrastrarse desde las profundidades del abismo. Un escalofrío recorrió sus espinas, un presentimiento ominoso que parecía advertirles de un peligro inminente. Con el corazón en la garganta, se enfrentaron a la oscuridad, desafiando a los espectros que acechaban en las sombras. Pero cuanto más luchaban, más fuerte parecía ser la oscuridad, más implacable su dominio sobre sus almas. Y así, en el silencio sepulcral del sótano, se encontraron atrapados en un juego de sombras y susurros, luchando por encontrar una salida en un laberinto de pesadilla del cual no había escape. Y mientras la oscuridad los consumía lentamente, una pregunta quedaba suspendida en el aire, una pregunta sin respuesta, un enigma sin resolver que perduraría en las sombras por siempre jamás. La inquietante incertidumbre los envolvía, sumiéndolos en un abismo de misterio y temor, donde las respuestas se desvanecían como sombras en la noche. En el profundo abismo de la oscuridad, donde los susurros se convierten en gritos y las sombras cobran vida, los intrépidos exploradores se encontraron cara a cara con su destino final. Con cada paso adelante, el peso de la desesperación se volvía más insoportable, envolviéndolos en un velo de terror indescriptible. El tiempo parecía distorsionarse en el laberinto sin fin del sótano, donde los minutos se convertían en horas, y las horas en días interminables de angustia y desesperación. Cada intento de escape era recibido con la risa burlona de la oscuridad, que se regocijaba en su sufrimiento y su desesperación. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza se desvanecía como una vela en el viento, ocurrió algo inimaginable. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron, adoptando formas grotescas y retorcidas que acechaban en las profundidades del abismo. Un grito rasgó el silencio, un grito de agonía y desesperación que resonó en los rincones más oscuros de sus almas. Se aferraron el uno al otro, buscando consuelo en la oscuridad implacable que los rodeaba, pero encontraron solo vacío y desesperación. Y entonces, en un instante de claridad desgarradora, la verdad se reveló ante sus ojos atónitos. La oscuridad no era solo un enemigo externo, sino una manifestación de sus propios miedos y sus propias dudas, un reflejo retorcido de sus peores pesadillas. Con el corazón roto y la esperanza perdida, se enfrentaron al abismo una última vez, dispuestos a aceptar su destino con valentía y determinación. Pero en las profundidades del abismo, el destino los esperaba con los brazos abiertos, listo para reclamar sus almas atormentadas para siempre. En el sótano, los intrépidos exploradores se desvanecieron en la oscuridad, dejando solo el eco de sus susurros atormentados en el aire. Su destino final permaneció envuelto en el misterio, una tragedia sin resolver que perduraría en las sombras por toda la eternidad. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que tú también puedes enviar tus historias a nuestro Gmail, que estará acá abajo en la descripción. ¡Saludos!